Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Omar Cepeda y es un gusto estar con ustedes en una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Recientemente hemos podido observar en redes sociales que hay creciente preocupación por parte de la ciudadanía y de las autoridades por la mala calidad del aire. En 1804, Alexander von Humboldt vislumbró por primera vez la Ciudad de México, incrustada en el Valle de Anáhuac. Apenas pudo contener la emoción ante tal espectáculo y belleza, por lo que escribió en su diario: Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. La contaminación del aire es hoy uno de los principales problemas ambientales y de salud pública en México y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud reporta anualmente más de 4 millones de muertes prematuras derivadas de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y de cáncer. Todas ellas precisamente provocadas por la contaminación atmosférica. Y según la EPA, el Environmental Protection Agency, advierte que la contaminación del aire causará alrededor de 7 millones de muertes prematuras en todo el mundo el próximo año y tendrá un gran impacto además económico. Particularmente en el Valle de México, durante los últimos años se han presentado contingencias que han tenido que ser atendidas con medidas extraordinarias y que impactan de diversas maneras en toda la sociedad. Hoy hablaremos sobre el grave problema que es para los mexicanos la mala calidad del aire. ¿Cómo se genera? ¿Qué se hace para combatirla? ¿Y qué debe hacer cada uno de quienes conformamos esta sociedad precisamente para contribuir al cuidado del aire que respiramos? Doy la bienvenida, como cada noche, a nuestros invitados con quienes platicaremos y seguramente esclarecerán muchas de nuestras preocupaciones. Para esta emisión contamos con la valiosa asistencia de Cintia Menéndez. Ella es coordinadora de Ciudades Sustentables de el World Wildlife Fund, que es en español Fondo Mundial para la Vida Salvaje, México. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar, a ti por invitarnos. Es un placer tenerte. También tenemos con nosotros a la doctora Marta Patricia Sierra Vargas. Ella es subdirectora de investigación clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Muchas gracias, doctora. Qué gusto tenerla por aquí y, por supuesto, su participación va a ser muy valiosa. No, soy yo quien le agradece por el espacio. Muchas gracias. Gracias, un placer. También tenemos al doctor Andrés Ávila, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental. Polea, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Omar, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Un placer. Y tenemos finalmente al ingeniero Sergio Cirat. Él es director general de calidad del aire de la Ciudad de México. Gracias, ingeniero. Un placer tenerlo por acá. Al contrario, Omar, muchas gracias a ti y buenas noches a todos. Una mesa muy heterogénea, lo cual nos va a permitir profundizar al respecto, un tema que a todos nos envuelve y podríamos decirlo que a veces nos envuelve negativamente precisamente por la mala calidad del aire. Pero me gustaría preguntarles qué ha fallado. No es nuevo este problema, del mal ambiente, de las contingencias. Tenemos ya varios años que la Ciudad de México ha padecido ello. ¿En qué se ha fallado? Me gustaría abrir primero con esta pregunta, desde sus trincheras, o por qué no hemos logrado revertir este problema. O sí, incluso es un problema con el cual ya nos vamos a tener que acostumbrar a vivir. Es decir, que si las contingencias, por ser una urbe como en la que estamos viviendo en la Ciudad de México, siempre van a existir. Bienvenidos, iniciamos con esta reflexión. Si gustas, empezamos contigo y vamos esclareciendo este tema. Sí, gracias, Omar. Pues yo creo que definitivamente no debemos acostumbrarnos, que no deberíamos acostumbrarnos para nada para vivir en este tipo de condiciones. Al contrario, creo que tenemos que seguir trabajando y mejorar más allá de lo que está previsto para los próximos años, porque efectivamente, como decías al principio, ¿no?, está relacionado directamente con problemas en la salud, pero obviamente también con la calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, definitivamente creo que no debemos acostumbrarnos y tenemos que seguir trabajando. Respondiendo qué ha fallado, pues yo quisiera empezar diciendo que sí ha habido pasos positivos, se ha mejorado la calidad del aire en los últimos 20 años, pero eso no quiere decir que ya estemos donde deberíamos de estar, ¿no? Yo creo que aún falta mucho por hacer y creo que uno de los principales problemas ha sido, además de otros tangenciales, ha sido el
incontrolado crecimiento de la flota vehicular en la zona metropolitana del Valle de México, aunado obviamente a un desarrollo urbano no planeado, ¿no? Que van totalmente de la mano. Entonces yo creo que ese ha sido el principal problema y donde hemos perdido un poco el control, y por eso este problema ha seguido creciendo. Claro, gracias. Doctora. Bueno, indudablemente, como dice Cintia, la calidad del aire no está en las mejores condiciones, pero sí hemos tenido un avance importante. Se han implementado estrategias como la red de monitoreo atmosférico, que es de las más completas en la Ciudad de México. Se ha implementado también un sistema de monitoreo de enfermedades relacionadas a la contaminación. Entonces sí se han hecho pasos, pero también concuerdo en que la flota vehicular y el crecimiento incontrolado de la mancha urbana pues sigue creciendo. ¿Cómo ha sido esa correlación entre la evolución y las mejoras respecto a las personas que se enferman por la mala calidad de aire? ¿Sí se ha logrado revertir un poco ese creciente padecimiento? Bueno, sí, pero sigue habiendo una relación entre la calidad del aire y los eventos, por ejemplo, en sistema respiratorio, en el aparato respiratorio, cardiovasculares que se siguen presentando, ¿no? Y eso es sabido a nivel mundial, que los problemas de la contaminación atacan directamente a las personas más vulnerables, que son los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Recientemente se ha visto también que daña a nivel cerebral, a nivel del producto dentro del útero y provoca una muerte prematura. Muy bien, gracias, doctora. Regresaremos con usted. Por favor, doctor Andrés Ávila Ackerman. Pues coincido con lo que se ha dicho y la verdad es un honor compartir esta mesa con distinguidas personalidades que son especialistas en el tema. ¿Y en qué hemos fallado? Uy, ¿por dónde empiezo? Pues en realidad como especie, ¿no? Probablemente yéndome tan atrás en cuanto a nuestra relación con la naturaleza, que ha sido no muy armónica. Normalmente estamos esperando a que los eventos catastróficos o críticos sucedan para reaccionar. También reconozco que se ha trabajado bien a nivel ciudad y demás. Me ha tocado traer delegaciones de otros países a visitar y reconocer el trabajo que se hace en México, especialmente en calidad del aire, pero aún así los retos son muchos. Entonces creo que uno de los primeros recomendaciones que como sociedad civil tratamos de posicionar es no esperar a que pasen las crisis, ¿no? Sino tratar de adelantarnos a estas circunstancias. Sabemos que no es sencillo, sin embargo, creo que la atención de este tema no debe ser en 3-4 días que sucede la contingencia, sino debe ser todo el año y prever para que no vuelva a suceder. Claro, y supongo que debe ser también una tarea general, donde todos estemos comprometidos y generemos precisamente esas respuestas oportunas. Por favor, ingeniero, me gustaría escuchar su primera intervención. Bueno, la pregunta es ¿qué ha fallado? Yo no voy a hablar de los avances que ha habido en el gobierno de la Ciudad de México porque hay trabajo y no sería correcto. Me voy a referir a los elementos que desde mi punto de vista están haciendo falta y han hecho falta. Número uno, tenemos un rezago normativo importante en algunos sectores muy importantes. Si pongo un ejemplo, no tenemos norma oficial mexicana que establezca la regulación de los límites máximos permisibles que deben de tener las motocicletas en este país. Mientras en otros países ya están hablando de un Euro 4, en México no hay norma. Cualquier moto puede ser vendida aquí. Hay motos muy buenas que contaminan muy poco, pero hay otras muy contaminantes. Uno podría pensar en el tema del motor, es un motor pequeño que contamina poco, sí, en temas de gases efecto invernadero, pero no en temas de gases criterio, que son los que nos están generando el problema de calidad del aire. Hay normas muy viejas aplicables a la industria, hay que hacer un análisis, hay que revisar qué podemos hacer para obligar a que esta industria tenga sistemas de control de emisiones, vehículos. Históricamente hemos tenido rezagos normativos importantes, mientras que el convertidor catalítico empezó a usarse en los 70s en otros países. En México fue hasta 1993 que todos los vehículos empezaron a traer convertidor catalítico. A partir de ahí hubo una mejora muy importante en temas de calidad del aire, pero ahorita nuestros vehículos, que son buenos, siguen rezagados con relación a la normatividad internacional de otros países. Tenemos que avanzar también en calidad de combustible. Tenemos que avanzar en temas que se hablan poco,
pero que son muy necesarios. Hay que trabajar en la gestión de la demanda de los viajes, ¿no? Es importante ver cómo como sociedad avanzamos para que cada vez tengamos que desplazarnos menos distancias, hacerlos en modos sustentables, ya que lo tengamos que hacer, y avanzar en este tema para poder tratar de poner nuestra contribución como ciudadano y contaminar cada vez menos. ¿Se tiene una agenda en la Ciudad de México precisamente para revertir este rezago normativo? En la Ciudad de México se trabajan normas ambientales locales. Y trabajamos de la mano en apoyo y en acompañamiento del gobierno federal, porque ahí existe la responsabilidad de las normas federales. Entonces, sí conocemos el plan de normalización de este año y apoyaremos, por supuesto, en aquellos temas que sean de nuestra competencia y donde podamos apoyar. Claro, más adelante platicaremos contigo también, Andrés Ávila, sobre este tema, tú como especialista precisamente en las legislaciones ambientales. Vamos a ver precisamente unas imágenes que nos mostró la NASA y que fueron tendencia mundial. Son imágenes donde nos muestran los diversos incendios que se presentaron pues, en varios puntos de nuestro territorio nacional. Ahí podemos ver precisamente los puntos rojos que son sugerentes a incendios y que eso fue lo que ocasionó esa contingencia vivida el 14, 15, 16 y 17 de mayo. Me gustaría que nos explicara qué es lo que vemos aquí en esta foto y cómo fue que se dio esta contingencia. Bueno, en la imagen vemos estos puntos rojos que en una imagen satelital representan puntos de calor, incendios, y lo que no se ve en la imagen es la dirección que teníamos del viento en esos días. Por las condiciones ambientales que traíamos, el viento estaba llegando de la costa del Pacífico hacia el centro del país y en algunos momentos cambiaba la dirección y venía de la parte de Oaxaca hacia el centro del país. Y fue hasta que el fenómeno anticiclónico se fue desplazando que pudimos tener la entrada de viento limpio que, digamos, limpió la atmósfera. Claro, y precisamente ahora vamos a ver estas imágenes. Así se veía la Ciudad de México desde tomas aéreas. Estas tomas nos las proporciona Santiago Arau. Precisamente este video de cómo pues, se veía la Ciudad de México y, por supuesto, pues reflejaba un punto muy importante que me gustaría preguntarle, doctora Patricia Sierra Vargas. Las partículas PM2.5, que fueron las que se estuvieron presentando en ese momento, ¿cómo afectaban a la salud este tipo de partículas? Bueno, como mencionas, son partículas que tienen un diámetro. El 2.5 hace alusión al diámetro que tienen las partículas, al tamaño, y estas partículas pues son capaces de llegar hasta lo más profundo de los pulmones, es decir, hasta los alvéolos. No quiere decir que todas se van a depositar ahí. A través de la respiración podemos expelerlas, pero durante todo el trayecto pueden quedar incrustadas en todo el aparato respiratorio. Claro. Entonces, una vez que llegan al aparato respiratorio, pueden algunas componentes que son parte de estas partículas disolverse en el mismo líquido que está bañando nuestras vías respiratorias y de ahí ingresar al interior del cuerpo. Las otras que van a llegar a los alvéolos, pues pueden atravesar también, tienen el potencial de atravesar la barrera que divide el aire de la sangre y viajar a través de la sangre hacia otros órganos. Entonces, esto es una parte, digamos, básica de cómo estos contaminantes pueden afectar a otras partes del organismo. Y los efectos que se van a causar, pues pueden ser efectos agudos o crónicos. Dentro de los agudos, que fue lo que la mayoría de la población sintió en este periodo, pues fue ardor de ojos, resequedad de la nariz, ardor de garganta, dolor de cabeza, inclusive hubo quienes resintieron sangrado de nariz leve. Claro. Entonces, claro. Estos son algunos efectos, por supuesto vamos a seguir platicando al respecto. Iniciamos así nuestro programa #Polémica en redes, con este tema interesantísimo, la calidad del aire. Vamos a hacer una breve pausa. También les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @canal14mx. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que también puede seguir este programa completamente en vivo en Facebook Live a través del canal 14 y también, por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búsquelo, @canal 14MX. Ahí podrá también comunicarse con nosotros, mandarnos sus opiniones, qué le parece este programa y recomendaciones. Seguimos platicando sobre la calidad del aire, un problema que nos agobia a todos los que vivimos en la Ciudad de México, también en el Valle de México, y otras grandes urbes que, pues tienen también estas circunstancias y cómo, pues precisamente todos hacemos esfuerzos para irla revirtiendo poco a poco. Estamos platicando con el doctor Andrés Ávila, él es experto en normativa y quiero retomar lo que dijo el ingeniero Sergio Sirat respecto a la normativa, al rezago normativo. Desde tu trinchera, de tus estudios, ¿cómo has venido estudiando esta parte? ¿Qué ha fallado en exclusivo en la normativa para reglamentar el medio ambiente? Pues no quiero ser tan negativo y no decir que ha fallado. Tenemos una normativa, una legislación bastante moderna. Sin embargo, también tiene que ver mucho con la aplicación. Claro, hay detalles, como decía el ingeniero, en este caso motocicletas y tal vez algunos sectores que tienen una contribución más importante, pero precisamente ese es el tipo de ejercicios que hay que detonar y que no son tan sencillos, porque probablemente la atención del tomador de decisiones es mucha cuando suceden estas circunstancias, pero se va bajando la atención. En cambio, hay otros intereses que tienen sus razones muy fundamentadas y bastante objetivas que también se opondrían, ¿no? Fabricantes de las propias vehículos o las motocicletas o la propia industria. Entonces, creo que tienen que darse estos diálogos, estos entendimientos para poder proceder hacia algún tipo de normatividad, de legislación. También es complicada la legislación en cuanto al transporte porque muchas veces son atribuciones de los estados. La federación no puede obligar de alguna manera. Se ha hablado de reformas a la Constitución, por ejemplo, para que la federación tenga mucho más autoridad en la definición de algunas regulaciones. Y esto es nacional, no solo la Ciudad de México, acabas de mencionar que son las grandes urbes. Entonces creo que son este tipo de eventos como que nos sirvan para recabar información, porque finalmente, pues sí, una buena política ambiental necesita mucha participación del Estado, ¿no? Claro. No siempre es lo más popular, además. La gente necesita transportarse, principios de año también con el desabasto del combustible, pues fue bueno para el medio ambiente, curiosamente, pero qué tan popular fue, ¿no? Fue sumamente costoso políticamente. Entonces también hay que hacer esta transición en cuanto a la opinión pública y cómo percibe estas medidas y enfatizar mucho lo que también decía la doctora, la parte de la salud, la parte pues, el bienestar en sí mismo, ¿no? Entonces creo que son muchos elementos que hay que considerar, pero sin duda son señales en los que nos muestran que hay que trabajar urgentemente. Tú has trabajado, Cintia, muy de cerca con organizaciones civiles, precisamente en el análisis del cambio climático. ¿Cómo está correlacionado el cambio climático con estas afectaciones en el medio ambiente? Y algo que me pareció muy interesante, lo no popular, cómo la cultura en la ciudadanía nos molesta de repente mucho que se apliquen las contingencias porque vamos a dejar de usar nuestro auto, tenemos que usar el transporte público, en fin, esta circunstancia, ¿cómo lo has estudiado desde tu trinchera? Bueno, en primera la relación entre calidad del aire y cambio climático, pues hay varias, ¿no? Una muy directa es pues que algunos compuestos tienen efecto o gases tienen efecto en ambos, ¿no? Tanto a nivel local en calidad del aire como a nivel global en emisiones de gases de efecto invernadero que tienen impacto en cambio climático y también por las fuentes en las que se generan, ¿no? En nuestro país y es principalmente en las grandes ciudades, el principal responsable es el sector transporte. Entonces, al tú tomar medidas en este sector para cambio climático, al mismo tiempo estarás mejorando la calidad del aire, ¿no? Entonces, en ese sentido es como nosotros lo hemos abordado, trabajando desde una perspectiva de cambio climático, pero teniendo en cuenta esos beneficios. Y que además, obviamente, en sector transporte no solo estás hablando de beneficios ambientales, sino de calidad de vida, de muchos otros beneficios, ¿no? De seguridad vial y más.
Efectivamente, hemos trabajado con otras organizaciones. Ahora somos parte del Observatorio Ciudadano para la Calidad del Aire, en donde ya hemos generado propuestas muy específicas para tratar de abordar esta situación, ¿no? Y que, como bien decías al inicio, no solo se trata de la contingencia y de este momento circunstancial que estamos viviendo, sino de una situación permanente que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? No solo aquí en el Valle de México, sino en otras grandes metrópolis e incluso ciudades medias que ya presentan problemas de calidad del aire, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tomar diferentes medidas, y una de ellas, como bien dices, pues a veces nos afecta a nosotros como ciudadanos de a pie o de automóvil, ¿no? Claro. Y eso es donde a veces no nos gusta, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata tampoco de poner al culpable como el auto particular, como el único, porque en realidad pues es una herramienta útil y que ha funcionado bien para muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que la estamos utilizando mal, ¿no? Como dije en la intervención anterior, la flota vehicular creció de una manera totalmente incontrolada, aunado a nuestra terrible dependencia de los combustibles fósiles, como decía Andrés, ¿no? Que se nos acaba la gasolina y es como si nos cortaran un pie o peor, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a pensar como ciudadanos, esos que se mueven en su vehículo particular todos los días con una sola persona moviéndose hacia todos los días hacia un mismo lugar, pensar en cómo usarlo de una forma más inteligente. No se trata de no usarlo, pero sí usarlo de una forma más inteligente y de no depender tanto de él, ¿no? De entender que se pueden hacer cosas, que efectivamente el argumento casi siempre es que el transporte público es muy malo, está colapsado, no es suficiente, y tristemente es una realidad. Sí es algo que no podemos negar y que es complicado, y que definitivamente para mi gusto es la primera medida en la que el gobierno tiene que invertir su mayor esfuerzo, ¿no? En mejorar el transporte público y la infraestructura para movilidad ciclista y peatonal. Eso es definitivo. Pero creo que hay otras opciones, ¿no? Bajarse del coche también puede, o no bajarse del coche, simplemente utilizarlo de una forma más inteligente, ¿no? Claro. Y también, pues ya si tienes el poder adquisitivo para tener un auto nuevo, pues busca tecnologías nuevas, híbridos eléctricos que ya están en el mercado, ¿no? Entonces, no cerrarnos a esas posibilidades, y también entender que el usar nuestro auto particular tiene también un impacto a toda la sociedad, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita. Entonces, no ser tan egoístas y entender que estos programas como el Hoy No Circula no solo está afectándote a ti porque no usas tu auto, sino que más bien está buscando beneficiar a la mayoría de la población, incluyéndote a ti mismo y a tu propia familia que respira el aire que respiramos todos. A mí me gusta usar mucho la bici por el sistema de ecobicis, lo cual se me hace una muy buena estrategia, pero de repente voy en la bici en los carriles confinados y voy respirando precisamente el gran tráfico que se está acumulando. Entonces a veces dices, bueno, ¿me conviene o no me conviene usar la ecobicis? Esa es parte de este sistema que, aunque se establecen buenos mecanismos para revertir este tipo de problemas, pero también los que logramos usar el transporte público o sistemas como las ecobicis también luego nos preguntamos si es lo adecuado. Me gustaría preguntarle, ingeniero, porque creo que es importante informar a nuestro auditorio los diferentes tipos de contaminantes. Estamos hablando de ozono, de las partículas PM2.5 y de las partículas PM10. ¿Nos puede explicar un poco? Y después, si usted nos permite, explicarnos precisamente cómo afectan a la salud estas diferentes partículas. Bien, en el caso del ozono, es un contaminante que no se emite en ninguna fuente. Es un contaminante que se forma a partir de reacciones químicas en el aire, donde intervienen compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Estos dos, en presencia de energía solar, se combinan y dan lugar al ozono. Por eso es que entre, digamos, finales de febrero y principios de junio es cuando mayor problema tenemos en cuanto a concentraciones altas de ozono, y es cuando generalmente se presentan las contingencias ambientales. ¿De qué depende el número de contingencias ambientales? De las condiciones climatológicas. Es decir, pensemos que todos los días tenemos una generación muy similar de contaminantes, y el que nos quedemos en 130 partes de índice o que lleguemos a 160 va a depender de si tuvimos vientos lentos, si tuvimos una inversión térmica, si tuvimos altas temperaturas, si hubo nubosidad o no. Entonces, la temporada seca cálida, que va de finales de febrero a finales de junio, es cuando se nos va a presentar con mayor fuerza el problema del ozono y las contingencias.
PM10. PM10, como ya explicaba la doctora, son polvos, son partículas de un diámetro de 10 micrómetros. Son partículas muy pequeñas, pero por ser aún más pequeñas las PM2.5, pueden tener un mayor impacto en nuestra salud. PM10, ¿de dónde provienen? Bueno, pueden provenir de tolvaneras, se levanta el polvo de algunas zonas, provienen de incendios. Generalmente las contingencias ambientales por PM10 se presentan de Nochebuena a Navidad y del 31 de diciembre al 1 de enero. ¿Por qué? Cuando la gente acaba, sale a celebrar, quema cohetes, prende fogatas, y esto es lo que nos lleva generalmente a tener contingencias. Si uno revisa los últimos 10 años, las contingencias prácticamente son en estos días. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Mucho convencimiento hacia la ciudadanía de no estar quemando cohetes. Ponen en riesgo su integridad física en caso pueden quemarse, ponen en riesgo su salud, lastiman auditivamente a algunos animales, en fin. Incluso contaminan normal, nuestro ¿no? aire. Valdría la pena normal esa parte. PM2.5. PM2.5 proviene básicamente de la combustión, pero también hay reacciones químicas en el aire que algunos gases los convierten en partículas, estas reacciones químicas. Se llaman partículas secundarias, partículas primarias porque son emitidas directamente en fuente, secundarias porque se forman en nuestro aire. Generalmente en la Ciudad de México, estudios del Centro Mario Molina nos han demostrado que aproximadamente el 50% se emiten y el 50% se forman. Es un contaminante que ya desde hace varios años se mide en Ciudad de México. No obstante, como índice de calidad de aire se reporta a partir del 1 de enero de este año. Y este es uno de los motivos por el cual no había protocolo de atención a una emergencia, el cual pues ya se anunció, se está trabajando para darle una figura jurídica que lo sustente este protocolo, y a partir de ahora pues ya tenemos forma de actuar ante una emergencia. Y bueno, la idea es que este tipo de fenómeno que generalmente no se presentaba o no se había presentado en la Ciudad de México, de tener problemas de altas concentraciones de partículas por incendios forestales, la idea es estar preparados para lanzar alertas en términos de salud lo antes posible cuando se nos vuelva a presentar otra emergencia de este tipo. Bien, doctora, permítame, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted precisamente para que nos explique cómo afectan estas diversas partículas, moléculas en nuestra salud y qué hay que hacer. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo, nos puede seguir también en nuestras redes sociales, @canal14mx. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos hablando de un tema de relevancia que tiene que ver con la calidad del aire y todos los contaminantes que nosotros respiramos prácticamente diariamente. Estamos hablando de los contaminantes antes del corte, los contaminantes que se miden, que están en nuestro medio ambiente, que es el ozono, las partículas o las PM10 y las PM2.5. El ingeniero Sergio Sirat ya nos explicó las características de ellos, pero me gustaría que ahora la doctora nos platique cómo afectan a la salud estas partículas, cómo afecta a la salud del ozono, las PM10, las PM2.5, que precisamente son las que se miden y las que se determina, pues es el índice precisamente de la calidad del aire, y a partir de estas se decide si hay o no hay contingencia. Sí, bueno, primeramente el ozono, como ya se mencionó, es un gas oxidante, y entonces lo que va a hacer es que para hacer una analogía, para que la gente entienda, es como si cuando dejamos una manzana o un aguacate expuesto al aire ambiente, se empieza a oxidar, se empieza a hacer más oscuro. Entonces eso pasa también en nuestras vías aéreas derivado del ozono. Entonces es un gas que va a tener tendencia a quemar, nos quema el epitelio de las vías respiratorias. Esto no lo resentimos mucho porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder y minimizar ese daño. Esto es a través de una serie de enzimas que son denominadas enzimas antioxidantes. Entonces, los que estamos sin enfermedades aparentemente no resentimos este cambio. Esto lo resienten más las personas que tienen ya alguna afectación. ¿Por qué? porque la respuesta es que la vía respiratoria se contraiga, se cierre y entonces tienen dificultad para respirar. Eso es en cuanto al ozono. También este oxidante tiene propiedad, al responder las células de nuestro cuerpo van a generar
una serie de moléculas también que van a incrementar más la inflamación y el estrés oxidante. Entonces, es un mecanismo que la célula tiene para responder porque la célula no identifica que es un agente químico, cree que es un agente patógeno, un microorganismo, y así es como la célula responde para destruir a los microorganismos. Nada más que en este caso no los destruye porque son productos inorgánicos. Y en cuanto a las partículas, como ya mencioné, el tamaño entre PM10 y 2.5 es precisamente eso, el diámetro. Las PM10 van a quedar principalmente a nivel de las vías respiratorias superiores, es decir, a nivel de la nariz y tráquea y garganta, digamos. Como ya mencioné también, tienen compuestos que pueden ser solubles en el fluido, en los líquidos que tenemos en el organismo, y de ahí pasar igual a las células para ejercer efectos. Entonces, las partículas son bastante complejas, claro. No son lisas, tienen como pequeños orificios en donde se van a depositar metales, otros gases, como ya mencionaron, hidrocarburos, compuestos orgánicos, que van a favorecer el daño. ¿Sirve el uso del cubreboca? Sí sirve el uso de cubrebocas, pero para las PM2.5 no sirve el cubrebocas convencional. Tiene que ser una mascarilla que se conoce como N95, que el material, el tamaño del poro, digamos, del tejido, va a impedir la entrada de esas partículas a nuestro organismo. Cuando hay contingencia por alguna de estas partículas, ¿qué no se tiene que hacer? Bueno, no se debe de hacer ejercicio al aire libre, no se debe fumar, no se debe, sí, no se debe, se puede, pero no se debe realizar ejercicio al aire libre, porque el realizar ejercicio provoca que uno incremente la frecuencia respiratoria. Muchas veces respira uno por la nariz y esto va a incrementar la entrada de contaminantes. Correcto. Se decía, no sé si usted está de acuerdo, que cuando hay contingencia hay un equivalente a fumar cigarros, precisamente ahorita que usted lo decía, al respirar el aire que hay en el medio ambiente. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud también ha evaluado este tipo de riesgo y se equipara el hecho de vivir en una ciudad contaminada como la Ciudad de México a ser un fumador pasivo. Fumador pasivo. Bueno, porque habían personas o algunos medios que daban a conocer que equivalía a cierta cantidad de cigarros, pero más bien es ser fumador pasivo. Sí. Muy bien, vamos a entrar a un tema muy importante, que es el nuevo programa de contingencias ambientales que se presentó la semana pasada en la Ciudad de México. Estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo el gobernador también del Estado de México, funcionarios, precisamente para presentar este nuevo programa. Estuvo usted, ingeniero, entonces nos gustaría que nos explicara de qué se trata. Todo esto precisamente después de la grave contingencia que tuvimos recientemente y, bueno, los trabajos arduos. Nos comentaba el ingeniero antes de iniciar el programa que pues ha dormido muy poco, precisamente tratando de establecer las nuevas estrategias para el medio ambiente. En realidad un gusto y un honor tener la oportunidad de trabajar en estos temas que me apasionan. Y el nuevo programa, yo destacaría 3 elementos. Número 1, se está incluyendo el tema de PM2.5 dentro de un protocolo de actuación ante eventos de alta contaminación. Número 2, y creo que es tal vez lo más importante, se están aplicando fases preventivas tanto para partículas como para ozono. En el caso del ozono, encontramos que la red automática de monitoreo de la Ciudad de México, que por cierto es la más grande de América Latina, tiene la posibilidad de aplicar modelación fotoquímica a partir de inventarios de emisiones que se han realizado para todo el Valle de México y a partir de pronósticos meteorológicos puede hacer un pronóstico de cuál va a ser la calidad del aire del día siguiente. Por supuesto, hay un margen de error, pero el margen de asertividad es cercano al 82%. Y a partir de este pronóstico, la idea es que cuando se detecte que al día siguiente hay altas probabilidades de llegar a valores muy altos de contaminación, avisarle a la ciudadanía. ¿Por qué? Número 1,
para que la ciudadanía pueda estar al pendiente de cómo se va comportando la calidad del aire con relación al ozono y pueda, de ser el caso, evitar hacer ejercicio al aire libre, como lo dice la doctora. Y dos, para que o se van a lanzar acciones que van a aplicar básicamente en actividades que generan contaminantes que producen ozono por parte del gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y del gobierno federal en el Valle de México, para intentar reducir los gases que nos están produciendo el ozono. Claro. Entonces, tenemos esa fase preventiva en el caso del ozono. En el caso de PM2.5 y PM10, no queremos llegar hasta 151 para lanzar una alerta. Queremos hacerlo a 135. ¿Por qué el cambio? Es básicamente, a diferencia del ozono, en el ozono se va midiendo minuto a minuto la concentración de ozono en el aire y se reporta el promedio de 1 hora. En el caso de partículas, se reporta el promedio de 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si atendemos lo que es el tema de la norma oficial mexicana, que hay que sacar un promedio de 24 horas, es muy probable que para cuando en el índice se reporte un valor alto, ya estuvimos expuestos varias horas a valores altos, ¿no? Por lo tanto, atendiendo esta condición, decidimos que en términos de salud es mucho más eficiente avisar antes a la ciudadanía para que tomen las precauciones de evitar hacer ejercicio al aire libre, que atiendan las recomendaciones de estar en espacios cerrados, en fin, todo lo que la CAME en su momento informó durante la pasada contingencia ambiental. Y el tercer tema es que se incluye una fase combinada. En realidad esto ya se había hecho hace algunos años. Hace 2 o 3 administraciones ya existía una fase combinada y nunca se había dado una contingencia por ozono y partículas. Generalmente cuando tenemos un problema de ozono, las partículas son bajas o viceversa. Pero en esta semana pasada tuvimos valores por arriba de 151 de partículas y un valor de ozono de 142. Claro. Lo cual nos alertó porque puede haber sinergia de los contaminantes y provocar mayor daño a la salud. De tal forma que a partir de esta experiencia decidimos retomar lo que en su momento ya existía y aplicar una contingencia ambiental por combinación de contaminantes. Claro. ¿Qué les parece? Habías hablado precisamente de la necesidad de prevenir y creo que aquí se está metiendo esta fase preventiva. Sí, no, y insisto, la crisis pues hay que verla como oportunidad, ¿no? Y el hecho de ver a tantos funcionarios reunidos para tomar decisiones es algo muy positivo, pero creo que estos temas que solo tienen atención mediática porque son muy de la cotidianidad de la gente, son los que se atienden con mucha más importancia y creo que hay que pensar también en una agenda que el tema ambiental no se olvide. Estamos en un momento también en el que se acaba de presentar un Plan Nacional de Desarrollo y estamos indagando si por ahí calidad del aire sin duda está. Entonces creo que no debemos olvidar que la atención a estos temas es crucial para la sobrevivencia de nosotros. A veces son complicados porque las decisiones, como decía antes, son costosas y los beneficios son de mediano o largo plazo, ¿no? O sea, el tomador de decisiones no necesariamente va a ver los beneficios, entonces no siempre eso cuadra con su carrera, pero de alguna manera los medios son muy importantes y qué bueno que estén tomando estos espacios para difundirlos. Y yo insisto, ¿no? Como nosotros desde la sociedad civil es un poco el trabajo que hacemos, tratar de que esta agenda no se olvide, que esta agenda suba y no por un asunto de ser ambientalista, sino por seguridad, ¿no? Por sobrevivencia. Salud. Entonces, pues de entrada creo que esa es una de las recomendaciones, sí. ¿No? Cintia, ¿qué opinas al respecto de este nuevo programa de contingencia ambiental? Primero que nada, aplaudimos que el gobierno esté trabajando en eso. Agradecemos además la apertura porque, como te comentaba, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire ha sido invitado directamente ya por las autoridades, tanto locales como regionales y federales, para hacer un proceso participativo, lo cual agradecemos y aplaudimos ampliamente. En el comunicado que se hizo ayer, en específico para las contingencias y el nuevo programa, creemos que hay unos puntos muy relevantes y destacables que sin duda van a ser un mejor
una mejor gestión del tema de calidad del aire. Sin embargo, creemos que todavía debíamos de ser más estrictos, ¿no? Creo que, como les decía, no nos podemos acostumbrar a vivir así, ¿no? No podemos dejar que lo que estamos respirando y lo que está respirando nuestros niños y niñas siga siendo pues lo que respiramos actualmente, ¿no? Yo creo que se puede ser aún más estricto y creo también que es importante que el sistema de monitoreo que se tiene actualmente y la aplicación, que si no la conocen, la aplicación de calidad del aire de la Ciudad de México, que se extienda a toda la megalópolis, ¿no? Porque desafortunadamente no se cuenta con esas herramientas en otras partes de la zona metropolitana del Valle de México o en los estados aledaños, ¿no? Entonces, definitivamente... Perdón, creemos que sí tiene que ser mucho más puntual eso hacia la megalópolis. Claro. Y finalmente yo sí quisiera también puntualizar la parte de la normatividad, que me parece que sí es importante. Hay muchas normas que son obsoletas, que están muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, entonces que sin duda se tienen que actualizar y se tienen que actualizar ya, ¿no? Claro. En temas de vehículos, de fuentes fijas, fuentes móviles, de combustibles. Entonces, eso es un tema de urgencia que sin duda hay que atender. Y pusiste un tema central en la mesa, Cintia, ¿cómo hacerle para no llegar precisamente a las contingencias? Estamos hablando del nuevo programa de contingencias ambientales. Eso quiere decir que cuando exista muy mala calidad del aire se van a aplicar este tipo de medidas. Pero supongo que las autoridades en este momento también están visualizando estrategias a corto, mediano y largo plazo precisamente para no llegar a esas contingencias. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de nuestra pausa. Les recuerdo que en este momento ya se está subiendo nuestra encuesta en Twitter, Canal 14MX, participe, vote y pues revisaremos precisamente cuáles son los resultados finales sobre este tema muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento ya se encuentra nuestra encuesta de cada semana en Twitter, Canal 14MX. Vote y opine también sobre este interesante tema. Llegamos ya a la parte final de nuestro programa, no sin antes esclarecer o platicar sobre algo que debe de estar ya trabajando la Ciudad de México y creo que deben de sumarse a este esfuerzo otros estados del país, o si no, todos los estados del país. Ya lo hemos dicho, creo que las normativas federales deben de ponerse a trabajar precisamente para evolucionar sobre estas problemáticas que tenemos. ¿Qué se está haciendo para no llegar precisamente a las contingencias ambientales? Y creo que debe ser un trabajo que se debe ser consistente en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, en la Ciudad de México tenemos ya varios programas integrales de calidad del aire que se han realizado por organizaciones anteriores, que algunas de las medidas han sido muy exitosas. El programa actual está a punto de llegar a su conclusión, concluye en el 2020, y entonces el gobierno de la Ciudad de México está trabajando en dos sentidos. El primero, establecer la política pública de la ciudad en términos de movilidad, en términos de calidad del aire, en términos de cómo atacar el problema de la contaminación generada por la industria local, los servicios locales e incluso algunos problemas relacionados con contaminación que se generan en los hogares. Por ejemplo, fugas de gas líquido de petróleo. Por ejemplo, el uso de algunos productos del uso común que traen muchos solventes y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante generar, por ejemplo, normativas que regulen qué tipo de solventes y qué cantidad de solventes deben de tener esos productos. Bien, entonces, estamos trabajando en medidas que puedan aplicarse desde el orden del gobierno de la Ciudad de México. Pero también estamos trabajando, esto llevará, por supuesto, un poco más de tiempo, en tener un programa de acción integral que involucre acciones compartidas con el gobierno federal, con el gobierno del Estado de México y, por supuesto, la interacción con el resto de la megalópolis, porque definitivamente el tema de calidad del aire nos atañe a todos. No podemos pensar que con acciones individuales de un gobierno se pueda resolver esto. Ya vimos que en días pasados tuvimos transporte de contaminantes de otras entidades federativas hacia la Ciudad de México, pero también hay otros momentos, y es claro decirlo, que del Valle de México sale contaminantes hacia otras entidades. Entonces, sí es un tema de integralidad y para esto estamos trabajando el nuevo ProAire, que tendrá
una vigencia del 2021 al 2030. La megalópolis es este grupo de estados, que es la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, se acaba de sumar, Tlaxcala e Hidalgo. Precisamente hablar de este esfuerzo en conjunto para trabajar a favor de la calidad del aire. Hace rato reconocía la actividad del Observatorio Ciudadano, un observatorio, por supuesto, comprendido de diversos grupos que se preocupan por la calidad del aire, por actividades que tienen que ver con el cambio climático, como otros que se han dado a conocer en redes sociales, como Hazla de Tos, México Haz Algo, el Observatorio de Calidad del Aire, y que precisamente se ha conformado este nuevo grupo que me parece muy sano y muy oportuno para confluir precisamente con las decisiones que toman los diversos entes del gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento este organismo, este Observatorio Ciudadano? Pues mira, como bien dices, son organizaciones o somos organizaciones de la sociedad civil especialistas en diversos temas, desde movilidad, ciclistas, el poder del consumidor, por ejemplo, nosotros en la parte más ambiental. Y lo que estamos haciendo es con nuestro expertise cada uno estamos generando propuestas específicas, ¿no?, de lo que debemos o lo que proponemos que se haga, ¿no?, en las diferentes aristas. Entonces tenemos 6 propuestas muy puntuales. La primera, que me parece a mí la más importante, es triplicar la inversión en transporte público y movilidad, infraestructura de movilidad urbana sustentable, es decir, ciclista y peatonal. Uh-huh. La siguiente es el hacer medidas importantes de gestión de la demanda del vehículo particular, es decir, el programa Hoy No Circula, la verificación vehicular, la gestión de estacionamientos, y también otro muy importante es ahí el transporte de carga, ¿no?, el regular el transporte de carga. La siguiente medida es vincular todas estas medidas con el desarrollo urbano, como comentaba al principio, con cambio climático y la restauración ambiental de las áreas verdes y zonas boscosas de las propias ciudades, ¿no?, como una medida no solamente de mitigación al cambio climático, pero también de adaptación. La siguiente es controlar también las fuentes naturales de estos contaminantes, como los incendios en este caso, ¿no?, el tener esa medida preventiva de incendios, pero también el poder de reacción oportuna. La siguiente sería mejorar el marco jurídico, como te comentaba, todas las normas no solamente relacionadas directamente con las emisiones de los contaminantes, que también deben de ser actualizadas, sino también aquellas relacionadas con la salud, con la calidad de los combustibles y de los vehículos. Y la siguiente, pues, sería el acceso a la información a la ciudadanía, lo que también te comentaba, ¿no?, el tener esta apertura hacia la ciudadanía para que sepan a lo que se están exponiendo y que además también dé opciones de qué pueden hacer, ¿no?, o qué deben hacer, sí, tanto en la contingencia como en su vida diaria. ¿Y si hay comunicación y esfuerzos conjuntos, por ejemplo, del Observatorio Ciudadano con, en este caso, la Ciudad de México? Sí, definitivamente, como les comentaba, ha habido una gran apertura del gobierno, tanto federal como local, como regional, por medio de la CAME. Tuvimos una reunión esta semana justamente para platicar sobre estos puntos y esperamos que esto se sistematice y podamos seguir teniendo ese canal de comunicación. Correcto. Polea, ¿cómo visualiza estas estrategias? ¿Las ve adecuadas? ¿Qué más agregarías? Sí. ¿Qué recomendarías que sumen? Nosotros justo lo que tratamos de promover es el acercamiento entre los actores, ¿no?, para una solución común a temas ambientales, pero tratando de escuchar a todas las partes. Y aquí estamos hablando no solo de implicaciones ambientales, sino sociales, económicas. Hay costos asociados con esto de un lado y del otro. Hay costos de salud pública, que por eso también duele, pero también hay costos desde el punto de vista económico cuando dejan de circular. Entonces creo que todo... el poder escuchar a todos los actores es el que nos puede llevar a tener las mejores soluciones. Claro, siempre se puede usar la sanción, ¿no?, pero también hay que dar seguimiento a la sanción. Hablamos de normas. Las normas pues son de la atribución más del ejecutivo, ¿no?, el que las emite y el que las aprueba, pero también hay mucho proceso alrededor. También la legislación pues tiene que ver con la legislación local.
la Asamblea de la Ciudad de México, pero también el Congreso del Estado de México, en el caso de la CAME, y las mismas cámaras de diputados y senadores. Insisto, entonces, desde nuestro frente, y lo hemos trabajado, y de hecho estamos trabajando el sector transporte particularmente, es tratar de promover estos espacios donde se viertan estas palabras, pero no solo como desde el punto de vista solo ambiental, ¿no? Porque si no es como darnos gusto unos a otros, sino empezar a escuchar las otras perspectivas, que si bien no siempre uno está de acuerdo, porque pues son, a veces llamamos como el lado oscuro de la fuerza, por decirlo así, pero pues también hay argumentos que hay que considerar, hay complejidades que hay que considerar. La parte de transporte público no es tan sencilla como solo la incorporación de más vehículos o de vehículos más eficientes. El retiro de algunos otros. Entonces creo que también otro punto que siempre se menciona, y creo que hay que repetir, la coordinación entre las instituciones, ¿no? Los diálogos entre instituciones ambientales, instituciones de transporte y movilidad a nivel local, federal, SEDATU, Semarnat, comisiones en los legislativos, que la Comisión de Medio Ambiente parece que solo le toca la parte de la conservación, pero no, también muy relevante, con comisiones de desarrollo urbano. Todo eso creo que es lo que se tiene que fomentar. Es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Y insisto, no debemos esperar a que la crisis ocurra para que atendamos estos problemas. Claro, doctora, desde el sistema salud, desde el sector salud, ¿cómo se puede colaborar con estos proyectos y no nada más ser precisamente receptores, ¿no? de pacientes? Bueno, tenemos una participación muy activa. Todos los institutos, hospitales de alta especialidad participamos en la edición, en la modificación de normas ambientales. Ahorita, bueno, desde 2016 se ha formado un comité de vigilancia a la contaminación atmosférica, en el cual estamos participando diversas instituciones académicas como hospitales a nivel científico. Se han formado 3 grupos, uno de difusión de políticas públicas y el de investigación. Entonces estamos sumando esfuerzos como académicos, investigadores, para mejorar aportando nuestros trabajos, nuestros resultados de los trabajos de investigación que hemos realizado. Correcto. Ingeniero, ¿se puede hablar de plazos para poder ver resultados más concretos? Es difícil pensar que en 5 años, 10 años, 15 años se pueda tener un resultado de estas estrategias que se estén aplicando, porque podría uno pensar que urge, ¿no? Finalmente tomar medidas para revertir precisamente estas contingencias. Bien, se mencionó al principio de la intervención de los doctores, las doctoras, que en la Ciudad de México tuvimos una tendencia decreciente en términos de las concentraciones de ozono, que es el contaminante más persistente en el Valle de México. A partir de por ahí de 2003, 2004 se estabilizó y tenemos 2 o 3 años donde pareciera que la tendencia es nuevamente incrementarse. ¿Qué deseamos en este nuevo gobierno? Deseamos aplicar acciones, aplicar medidas que nos permitan revertir esa tendencia incremental, nuevamente reducir y dejar un camino donde podamos ver que los valores o las concentraciones de ozono que estamos alcanzando cada vez sean menores. Debo de comentar, y es muy importante que la gente sepa, que el valor en el índice de calidad del aire que está ligado a la norma son 100 puntos. Y la contingencia se aplica a 151. Entonces, el hecho de que no lleguemos a contingencia no quiere decir que estemos bien. Claro. Quiere decir que estamos menos mal que antes, pero seguimos preocupados y ocupados para que cada vez tengamos valores más cercanos al 100 y más alejados del 150. Claro. Cintia, nos están viendo personas, probablemente en su casa, algunos nos siguen por Facebook Live. ¿Qué le recomendarías para que ellos también formen parte de este cambio y de la mejora del medio ambiente? No solo pedirle la exigencia a las autoridades, que esa creo que siempre debe estar, sino también nosotros como ciudadanos debemos de involucrarnos. Pues como decía hace rato, ¿no? Uno de los principales problemas es el transporte, entonces hay que movernos de forma más inteligente a pesar de las restricciones que ya tenemos, ¿no? Con el transporte público, que quizá no es el que debería ser y que te invite a ¿Cuál es el transporte público que desde tu perspectiva debería de hacerse más? ¿Metrobús, metro,
más... Todo, una combinación de todo. Yo creo que debe de ser una combinación suficiente para no solo la Ciudad de México, sino que sea coordinado con el con el Estado de México, ¿no? Porque a veces es muy notorio el límite de uno y otro, entonces que haya más coordinación, porque habemos muchos, y me incluyo, que hacemos el viaje del Estado de México a la Ciudad de México, entonces debe de haber más coordinación en ese sentido, y obviamente pues de preferencia vehículos eléctricos, ¿no? Si no, por lo menos que cumplan con estándares internacionales en calidad de combustibles y de eficiencia, ¿no? Al menos, pero si no, tender a la movilidad eléctrica en transportes de alta ocupación, ¿no? Y pues en cuanto a los ciudadanos que no tienen alternativa o que creen que no tienen alternativa, que al menos utilicen su vehículo de forma más inteligente, que lo compartan, que busquen las plataformas que ya existen para compartir vehículos, viajes y demás. Y pues en general no solo es el transporte, es toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo podemos dejar esa dependencia, como les decía, de los combustibles fósiles tan fuerte que tenemos y transitar poco a poco hacia las energías renovables, tanto en el hogar o a reducir también nuestros consumos energéticos. Claro, es una actitud ciudadana de libre albedrío, dejar el coche, subirse al transporte público, que además, por cierto, es baratísimo en la Ciudad de México. Creo que esa es una de las grandes ventajas. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en algunos otros países, pues el transporte público es en verdad caro. O sea, es de verdad sumas que aquí pues no lograríamos asimilar, ¿no? A veces hay debates de si se debe subir 1 peso, 2 pesos al metro, etcétera, y se crea una verdadera polémica. Pero en verdad es muy barato y creo que dentro de las limitantes que tenemos en el transporte público, porque todavía se puede desarrollar, como tú bien dices, crear estos, allá en Europa se le llaman los trenes de cercanía, ¿no? Que te conectan de forma muy rápida con las megalópolis precisamente, puesto que hay muchas personas que trabajan en la Ciudad de México y diario hacen estos movimientos, se podría ir revirtiendo. Pero como bien lo comentas, es un esfuerzo de cada uno como individuo, sumarnos también a que mejore nuestra calidad de aire. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Les quiero agradecer mucho su participación y su involucramiento en un problema social que, como ya lo dijeron, debe ser de todos. Y también agradecemos a Capital 21 por hacer posible la grabación de este programa. También se transmitirá el martes a las 10 de la noche por el canal 21.1, así que acompáñenos. Y en estos momentos vote en la encuesta que está alojada ya en Twitter, @Canal 14 MX, vote y participe también en este interesante tema. Le invitamos a expresar su opinión, además en las diversas redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.